Bien, buenas noches. Como parte de las actividades de la clase de didáctica de la educación, voy a presentar a continuación las clases 5 y 6 de acuerdo a la antología proporcionada para la asignatura. El contenido que vamos a abordar o el tema que nos va a ocupar en esta ocasión es el programa de la enseñanza como eje organizativo de la práctica pedagógica. En este momento voy a colocar acá el título para que pueda ser visible y nos vaya sirviendo como una orientación en lo que vamos a hacer en nuestra sesión. Así que permítanme un momento. Muy bien, de esto es básicamente de lo que estaremos hablando a lo largo de este pequeño video de un aproximado de 15 a 20 minutos. Entonces, como primer elemento podemos mencionar que esta idea de un modelo de educación parte ya desde el siglo XX con diferentes autores o diferentes teóricos. Uno de los primeros que voy a mencionar es el autor Alves de Matos, quien menciona que un modelo de educación debe poseer al menos 4 elementos fundamentales, como es el diagnóstico de una situación real, la elaboración de un plan, la ejecución del plan elaborado y la evaluación del mismo. Bueno, este es un primer acercamiento de lo que estaremos hablando. Vamos a ver diferentes modelos o diferentes taxonomías a lo largo de esta sesión. Y quiero presentar 5 elementos que son esenciales en la presentación de este contenido. Dichos elementos son los objetivos, es decir, aquello que en un modelo de educación se quiere alcanzar, lo que se pretende lograr, tanto que va a desarrollar el docente y que va a lograrse en el alumno. Estos objetivos van a ir de la mano justamente con lo que son los contenidos, es decir, si hablamos de una asignatura, vamos a referirnos a ciertos contenidos que van a estar vinculados, por supuesto, con los objetivos mismos del curso. Y esta relación entre objetivos y contenidos debe estar enmarcada en un tiempo específico, que en este caso hablaríamos de la distribución de las sesiones o la presentación de un cronograma. Bueno, estos elementos objetivos, contenidos, tiempos van a estar también marcados o ayudados por diferentes elementos o diferentes herramientas que van a permitir la consecución de los mismos. Estos materiales van a ser diferentes o van a ser aplicados de manera distinta según las necesidades y según los espacios y según las asignaturas de las que se esté hablando. Por ejemplo, no podrían ser los mismos para un caso de una asignatura práctica, por ejemplo, en laboratorio de química, como serían para una materia más teórica, como por ejemplo temas de filosofía. En ambas asignaturas van a ser necesarios algunos elementos y cada una pues va a tener parte de lo mismo. Ahora bien, además de los medios o recursos auxiliares vamos a tener también la bibliografía, que son los elementos o contenidos teóricos y conceptuales fundamentales para el desarrollo del curso. Una vez que tenemos los objetivos planteados, los contenidos a desarrollar, los tiempos y los instrumentos o herramientas con las que nos vamos a apoyar, pues es importante, según estos autores, la presentación de una evaluación. Valorar qué tanto se ha aprendido. Y cuando se habla de una evaluación, no necesariamente se habla de una medición para sancionar o para castigar, o incluso algunos lo ven como una especie de forma para denigrar. Cuando se habla de una evaluación debemos tener en cuenta que se habla de una forma de medición, en tanto saber qué es lo que se ha logrado, qué es lo que tenemos presente y qué nos falta por alcanzar de ser el caso. Bien, y finalmente después de la evaluación tendremos lo que son las observaciones. Si tenemos un plan que hemos ido desarrollando y hemos estado tratando de conseguir, seguramente habrá elementos que van a ser necesarios mejorar, modificar, perfeccionar o incluso desechar. De ser el caso, tendremos que hacer una adecuación de estos contenidos o quizás una adecuación de los materiales o quizás una adecuación de los tiempos. Todo esto englobado, insisto, en lo que es un modelo de educación que podría estar bien diseñado o bien relacionado con lo que conocemos también como una secuencia didáctica. Si nos preguntamos de dónde surge esta noción de un modelo de educación organizado y estructurado, es cierto que no ha existido desde siempre. Como todo ha sido el desarrollo de la evaluación, de la observación, de la conceptualización y de la teorización de algunos autores. Por ejemplo, podemos mencionar algunos como Bobbitt o como Tyler, quienes ya desde inicios del siglo XX se preguntaban cuáles fines desea alcanzar la escuela
cuáles son las experiencias educativas que ofrecen más posibilidades para alcanzar estos fines, cómo se pueden organizar esas experiencias y cómo podemos observar si se alcanzaron los fines. Muy bien, todo esto es un preámbulo para los modelos que vamos a presentar o las taxonomías que se estarán desarrollando durante este video. A continuación voy a hablar de la taxonomía propuesta por dos autores de apellidos Bloom y Coles. Estos autores nos van a presentar también un modelo de educación que justamente pretende enmarcar una manera, una forma, un medio para lograr este proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a encontrar en este modelo, en la versión condensada de los objetivos de Bloom y Coles, vamos a encontrar 7 elementos. Estos elementos van a estar, por supuesto, vinculados y entrelazados unos con otros, y son los siguientes. Estamos hablando del conocimiento, de la comprensión, de la aplicación, del análisis, pero también si hablamos de un análisis vamos a ver su contraparte, que en este caso sería la síntesis, y por supuesto el resultado de todo ello pues será, más bien, para ver si se ha logrado todo ello va a ser necesaria la evaluación. Muy bien, a continuación voy a desarrollar todos estos contenidos, estos 6 puntos, para dar un panorama más general o más amplio de los mismos. Muy bien, vamos a hablar primero del punto de lo que es el conocimiento. Y el conocimiento tiene una extensión bastante grande. Es decir, podemos hablar de diferentes tipos de conocimientos o podemos hablar del conocimiento desde diferentes enfoques. Por ejemplo, hablemos del conocimiento específico, es decir, un punto concreto sobre algo que se quiere conocer. Hablemos ahora del conocimiento de la terminología. Si queremos conocer algo, tenemos que referirnos a ese algo con cierto concepto, o con cierto término, o con cierto vocabulario, o con cierto incluso simbolismo, ¿sale? Entonces podemos hablar de del conocimiento de algo, y ese conocimiento va a ir enmarcado en un concepto. Pero eso que conocemos es una parte de la realidad, es decir, es un hecho específico, es algo que nosotros vamos a conocer. Y entonces el conocimiento de un algo a través de un concepto es el resultado de algo que está en la realidad o de un hecho específico. Estos tipos de conocimientos van a estar relacionados o vinculados unos con otros, y no necesariamente tienen que estar todos, pero cuando hablamos de un conocimiento completo tendríamos que tener, si no todos, al menos la gran mayoría de estos tipos de conocimientos, porque aunado a los que ya mencioné, también tenemos el conocimiento de los modos y de los medios. Es decir, si hablamos de un conocimiento de la realidad a través de un concepto, también lo vamos a hacer de cierta forma. Es decir, un medio, una manera, un procedimiento, una serie de pasos que vamos a desarrollar para la consecución de este conocimiento. Y como todos los hechos humanos, van a estar enmarcados esos conocimientos dentro de ciertas convenciones o dentro de ciertas prácticas o dentro de ciertos modelos que a lo largo de la historia han ido siendo más o menos aceptados de acuerdo a la época o al contexto histórico en el que se está desarrollando. Y junto con ello pues también tenemos, además de las convenciones, las tendencias, es decir, la especie de pautas que se van generando al proporcionarnos o al adquirir un conocimiento. Además del conocimiento que ya he mencionado, también está el conocimiento de los principios y de las generalizaciones, es decir, los pasos que hay que seguir o que hay que desarrollar para alcanzar, para conservar y para desarrollar este conocimiento. Finalmente, los conocimientos van a estar enmarcados en una teoría o en diferentes tipos de teorías, y habrá, por supuesto, que conocerlas y poder visualizar un conocimiento desde una teoría específica, desde un campo específico, y por qué no, desde una ciencia o una disciplina específica que tenga su propia terminología y que tenga sus propios métodos y sus propios principios. Bueno, entonces, retomando un poco este punto, hablamos de un modelo propuesto por Bloom y Coles, en el que el primer punto es el conocimiento. Como ya vimos, este conocimiento puede ser de diferentes maneras, y tener un conocimiento, adquirir un conocimiento o compartir un conocimiento va a estar involucrando todos estos datos que acabo de mencionar: los conceptos, las tendencias, los principios, las jerarquías, las clasificaciones,
investigaciones y por supuesto en la ciencia o el ámbito en el que se desarrolla dicho conocimiento. Además del conocimiento vamos a encontrar lo que es la comprensión. No solamente nos apropiamos de un conocimiento, sino que cuando nos apropiamos de ese conocimiento somos conscientes de que lo tenemos, ¿sí? No podríamos tener un conocimiento sin una conciencia de que se tiene ese conocimiento. Por ello, es el segundo punto del que nos hablan Bloom y Coles, que es la comprensión. Para poder lograr la comprensión, hablemos de un hecho natural o un hecho científico cualquiera, aplica para todos, pero pensemos, por ejemplo, en el ciclo del agua. Si nosotros queremos conocer lo que es el ciclo del agua, o bien si nosotros queremos transmitir lo que es el ciclo del agua, estamos hablando ya de un tipo de conocimiento. Para ello vamos a necesitar transmitir ese conocimiento desde un idioma, desde un lenguaje propio, ¿sale? Pero aquel que nos escucha o aquel que va a aprender de nosotros va a hacer también su propia interpretación del conocimiento. Ahora bien, lo que nosotros conocemos y queremos transmitir al otro va a estar vinculado en un idioma, un lenguaje que va a ser transmitido y que el otro va a interpretar. Pareciera que eso es suficiente. Sin embargo, la noción de conocimiento propiamente dicha no se agota ahí. Es decir, necesitamos ir más allá. Un conocimiento que se queda guardado, que se queda almacenado, con ciertas reservas, yo diría que es propiamente un conocimiento. ¿Qué hace falta para completar este proceso? Bueno, hace falta una extrapolación. ¿A qué me refiero? Hace falta llevar ese conocimiento a la realidad. Es decir, que aquello que yo he aprendido de manera conceptual, de manera teórica, pueda tener una implicación en la realidad, en mi realidad, ¿sale? Hablemos del caso del alumno que está aprendiendo del ciclo del agua. Él conoce la realidad, pero ahora también conoce la conceptualización de la realidad. Cuando ve llover, él sabe que cae agua de arriba, pero ahora sabe que se involucra una serie de fenómenos y una serie de conceptos que antes no tenía, ¿vale? Entonces, seguimos hablando en este mismo contexto. Hay un idioma, un lenguaje que se utiliza para transmitir el conocimiento, hay una interpretación que el sujeto que conoce hace, incluso el mismo sujeto que transmite el conocimiento hace una interpretación, y esta interpretación va a estar enmarcada en la realidad. Es decir, va a tener un punto real en el que decir, era esto, se trataba de esto. Y entonces el alumno, además de conocer el ciclo del agua y conocer los conceptos, va a comprender de una manera mejor lo que es la realidad o su entorno. Y además de saber que ese conocimiento está en la realidad, puede o va a ser capaz de aplicarlo de alguna manera. ¿Sale? Cuando hablamos del conocimiento, además de apropiarse del conocimiento, además de comprender el conocimiento y además de extrapolar el conocimiento de la realidad, es importante que ese conocimiento pueda ser aplicado, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque cuando aplicamos el conocimiento lo estamos reproduciendo, y el reproducirlo significa que nos hemos apropiado de él. No solamente es tener el conocimiento, como a veces pasa, hemos visto muchos casos en el que alguien tiene un conocimiento muy amplio y muy profundo de cierto tema, pero al momento de transmitirlo no tiene la misma capacidad o no tiene la misma fluidez. Entonces, tener un conocimiento implica también la posibilidad de hacer uso del mismo para transformar o para modificar la propia realidad. Ahora bien, todo esto que he mencionado del conocimiento pues va a estar también relacionado con lo que es el análisis y la síntesis, es decir, ser capaz de entender el conocimiento de una manera particular desde sus partes. Recordemos que analizar significa considerar desde distintas partes de un todo, y la contraparte que sería la síntesis. En este caso, hablar del conocimiento significa que yo puedo desbaratar ese conocimiento que tengo y volver a unirlo como estaba antes, o incluso volver a unirlo ya mejorándolo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta teoría o de esta taxonomía de Bloom y Coles, hacemos referencia al conocimiento, a la comprensión del conocimiento, a la aplicación del mismo conocimiento, y además de la aplicación, somos capaces de hacer un análisis y una síntesis del mismo, es decir, una separación y una reagrupación de ese conocimiento. Ahora bien, todo esto para saber si yo he logrado tener todos estos puntos, necesito un criterio propio, un criterio específico, un criterio particular,
un criterio ordenado que me diga si lo ha alcanzado o no lo ha alcanzado, lo ha alcanzado parcialmente, y le podemos poner diferentes criterios. Llamémosle una numeración, que es la más común, del 1 al 10, digamos alcanzado un 8, un 7, o no lo ha alcanzado, teniendo un 5 o un 4, o bien teniendo otros criterios como es muy bien, bien, excelente, parcialmente o insuficiente. Y hablaríamos ya de diferentes instrumentos o diferentes formas o métodos de evaluación. Sin embargo, aquí basta saber que un conocimiento debe poseer también lo que es una evaluación. Y junto con la evaluación, pues bueno, las observaciones, como ya mencionaba al principio, de eso que se ha logrado, qué tanto se ha logrado y cómo podemos mejorarlo de ser necesario. Muy bien, además de esta variante que hemos propuesto, vamos a tener ahora otra propuesta. Esta propuesta es diferente, pero se mueve en el mismo sentido, ¿sí? Hablamos de la consecución de objetivos, y estos objetivos van a ser conseguidos si se dan o si se presentan ciertas circunstancias. Hablamos de una versión condensada del dominio afectivo de la taxonomía de los objetivos de la educación. ¿De qué se trata? Se trata de poder valorar o de poder visualizar este proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy simple. Vamos a recurrir a algunos elementos como es la recepción, la conciencia, la disposición a recibir, la atención controlada. Y explico estos puntos. Si queremos hablar de un conocimiento, tenemos que hablar, primero que nada, de que el alumno se muestre interesado, de que haya un hecho que le asombre. Así de simple. Eso es lo primero, debe haber un hecho que le asombre. Lo segundo es que él sea consciente de que eso que le asombra puede ser conocido. Y una vez que ya sabe que puede ser conocido, va a poder generar una disposición a recibirlo. Si el chico o si el alumno identifica que hay algo que puede ser conocido, pero para él no hay una disposición de recibirlo, difícilmente se va a poder hablar de un conocimiento. Podemos hablar de un adiestramiento o simplemente de una memorización, pero difícilmente estaríamos hablando de un conocimiento. Y es que la disposición va a ser un elemento clave para que se produzca lo que nosotros llamamos aquí conocimiento. Me voy a ir un poquito más rápido en esta parte, ya que al parecer me estoy extendiendo. No me gustaría pasarme del tiempo enmarcado, así que bueno, iré señalando iré señalando de alguna manera un tanto más general todos estos contenidos. Hablamos de esta consecución del conocimiento, pero la consecución del conocimiento también va a tener una implicación en los valores, ¿sí? Los valores de índole afectivo van a estar vinculados justamente con esta capacidad del alumno de poder desarrollarlo. Es decir, vamos a ver cómo el alumno se apropia del conocimiento y se apropia también de ciertos valores propios del conocimiento. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? A que cuando el alumno conoce algo puede apropiarse de él, puede hacerlo suyo, puede tener conciencia de ello. Incluso algo que es muy importante en esa teoría, que es el hecho de que el alumno toma decisiones o va a hacer ciertas acciones, valga la redundancia, va a tomar ciertas decisiones o va a desarrollar ciertos comportamientos con base en lo que él ha aprendido, ¿sí? Entonces, hablar del conocimiento no solamente se debe quedar en una parte conceptual o abstracta, como algo que no es aplicable, sino que también debe ser capaz de generar un cambio positivo, por supuesto, en el comportamiento de la persona. En este caso hablamos del comportamiento de los alumnos. Además de estas taxonomías que hemos presentado, está también la taxonomía que son las implicaciones del modelo de la formación docente. Y lo tenemos por aquí. Estas implicaciones del modelo en la formación docente nos habla justamente de cómo es o de cómo debe ser el transmitir y, por supuesto, el desarrollar los conocimientos en los alumnos. Bueno, esto se maneja en 5 puntos específicos que me voy a permitir leer, decía, para irme un poquito más rápido. El punto número 1 es la especificación de competencias o aplicación de los objetivos en el profesorado. Número 2, la posibilidad de estudiar un programa de formación según el ritmo del alumno. Número 3,
la evaluación basada en un criterio del alumno y no del docente, la incorporación de experiencias llevadas a cabo en la escuela, es decir, esta realidad que se quiere conocer debe ser algo cercano al alumno, una instrucción transmitida por el docente. Bien, cuando hablamos de esta implicación hacia el modelo de la formación docente, vamos a tener algunos teóricos como son Cooper, Weber y Tezanos, ¿sí? Ellos son algunos teóricos que nos presentan justamente las implicaciones del modelo de la formación docente. Para poder enseñar, ya lo decíamos, necesitamos tener a un docente capacitado, a un docente que esté preparado para transmitir el conocimiento, porque como ya vimos, transmitir un conocimiento implica una serie de puntos bastante amplios que deben ser atendidos meticulosamente. Y entonces el docente, como responsable primero de esta transmisión de conocimientos, pues debe ser capaz de tener una perspectiva general, una perspectiva bastante sólida del proceso de enseñanza-aprendizaje y de cómo transmitir este conocimiento. Además de estas taxonomías que estoy presentando, está la taxonomía llamada Aportaciones desde la teoría curricular, con el pensador Svat, que nos presenta al menos 4 elementos generales, que es el entrenamiento, la instrucción, la iniciación y la inducción. Finalmente, mencionaré las aportaciones desde la investigación e interpretación del acontecer en el aula, que es justamente esto que tenemos aquí. Y con esto me iré permitiendo cerrar, ¿sí? ¿A qué se refieren estas aportaciones? Bueno, básicamente se refieren a que la transmisión del conocimiento debe sugerir inmediatez, debe ser algo práctico, pronto, pero no necesariamente rápido o mal hecho, sino una forma fluida, entiéndase así la inmediatez como una forma fluida que va acompañada del segundo elemento, que es la naturalidad, ¿sí? Y junto con la naturalidad debe presentarse la autonomía profesional, y esto va a desarrollar en la individualidad. Muy bien, ¿a qué se refiere esto? Esto es propuesto por Jackson y básicamente nos está diciendo que en la transmisión del conocimiento, la limitante que a veces se suele poner bajo ciertas normas o bajo ciertos criterios, a veces impide la transmisión del conocimiento. Lo que él propone es justamente que el docente sea capaz de tener un modelo propio, un modelo práctico, que le permita la interacción natural, fluida o cercana con el alumno, por supuesto guiada por su autonomía profesional. No se habla aquí para nada de la improvisación, sino de un proceso bastante ordenado que rescate la individualidad. ¿La individualidad de quién? Pues tanto del docente en su papel de formador como la del alumno en su papel de ser formado. Y esto va a permitir justamente la apropiación del conocimiento y va a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, con todos estos elementos he presentado de manera general lo que es la clase 5 y 6. Debo explicar o debo mencionar, porque es necesario, que era un poco extenso. Traté de condensarlo lo mejor posible. Si existen algunas dudas, bueno, estoy seguro que al momento de hacer el proceso de evaluación, que justamente está acá señalado hacia mi video, bueno, pues agradeceré mucho las observaciones tanto de ustedes compañeros como de usted maestra, que en este caso pues bueno, van a estar siguiendo algunos de los elementos que ya he mencionado cuando yo sea evaluado. Muy bien, pues eso sería todo. Esto es para la clase de didáctica de la educación. Gracias.